A 32 minutos, lo seguimos actualizando más adelante, iniciamos nuestro ciclo de entrevistas. El diputado Brose nos acompaña esta mañana. Diputado, un placer tenerle con nosotros hoy. Bueno, se ha aprobado recientemente una ley que autoriza la movilidad eléctrica. Y sí quisiéramos conocer de mano de usted el impacto que esto va a tener, cómo va a beneficiar a los panameños, pero sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, en que el incremento constante de los combustibles nos obliga precisamente a buscar otras alternativas. Sí quisiéramos conocer los detalles de esa ley que ha sido recientemente aprobada y los beneficios que nos pudiese traer. Bienvenido. Muchas gracias, Castalia. Gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en este momento. La Ley de Movilidad Eléctrica es una de las políticas públicas más importantes que se han aprobado en las últimas 3 décadas. Una ley de muchísimo impacto. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, no solamente estamos hablando de vehículos privados eléctricos, estamos hablando del transporte público hacia la electrificación, estamos hablando de los puntos de recarga para poder hacer viable la movilidad eléctrica y sobre todo hacerlo más competitivo. Cuando nosotros pensamos en vehículos eléctricos, o por lo menos la persona que va a adquirir un carro, piensan, son vehículos costosos en este momento, ¿dónde voy a cargar el carro? Pero todo esto es abordado por medio de la Ley de Movilidad Eléctrica, que establece beneficios puntuales, desde incentivos fiscales para hacer más competitiva la adquisición de estos vehículos eléctricos, por ejemplo, lo que es el incentivo a la exoneración del impuesto de importación que quedaría en cero para cualquier persona que va a adquirir un vehículo eléctrico. El pago de la placa, que sería una placa verde, quedaría en cero por 5 años. La reventa de energía, que este es uno de los puntos más importantes, que va a liberar un poco y va a dar mucha más oportunidad para aquellas personas que se dediquen a la venta y reventa de energía para la carga de los vehículos eléctricos, lo que se conocería como las electrolineras, estos puntos de recarga donde las personas van a poder cargar sus vehículos, además de poder cargarlos en su residencia, porque nosotros, por lo menos en la urbe de la ciudad de Panamá, hay muchos edificios. Entonces, ir haciendo esos acondicionamientos hacia lo que son puntos de recarga dentro de los edificios es un reto que se va a dar de manera gradual, y para eso también entran lo que son las electrolineras. Y un punto sumamente importante de por qué a Panamá le conviene la movilidad eléctrica es porque Panamá es un país que genera energía, no es un país que genera petróleo. Son más de 6.000 millones de dólares que el panameño, Panamá como país, paga en refinado de petróleo todos los años. ¿Qué pasa si nosotros, que generamos nuestra propia energía y podemos seguir generando más energía, simplemente dejamos ese dinero aquí? En vez de estar pagando tanto dinero en petróleo, Diputado, queda esa plata aquí y no estamos sometidos a los vaivenes de los precios de los hidrocarburos. con la nueva norma, a partir del 2025, un 10% de los vehículos de entidades públicas y de transporte colectivo y selectivo deben ser eléctricos. En el 2027 ese porcentaje aumentará al 25% y en el 2030 será un 40% de los eléctricos. Hablemos de cómo va a ser esa transición para el sector público. Y reitero, en el 2025, es decir, mañana, los vehículos de entidades públicas y transporte colectivo serán de este tipo. O sea, ¿cómo vamos a hacer esa migración? Y cómo yo como ciudadano debo confiar de que es una medida que al final a mí, Castalia Pascual, que está gastando $100 para allá, pero no y regresar, me va a beneficiar y no me voy a quedar con un negociado que se va a quedar para traer carros y beneficiar a alguien para que el gobierno compre carros. O sea, cuando esto se anunció, lo primero que la gente preguntó es esto: sí, se empieza con el gobierno. ¿Por qué se empieza con el gobierno y no para que un panameño como yo pueda tener acceso a comprar vehículos exonerados también? Lo bueno que tiene esta ley es que es una ley integral. Ya hablé de lo que son los beneficios puntuales para los vehículos privados, es decir, para los panameños comunes y corrientes como usted y yo. Yo, por ejemplo, manejo un carro de combustión y tengo 7, 8 años ya con el carro, pero dije, el día que yo cambie de carro va a ser un cambio hacia un carro eléctrico, porque me voy a ahorrar en gasolina, me voy a ahorrar en lo que es cambio de piezas. Los vehículos eléctricos no hay que estarle cambiando piezas como los vehículos de combustión. Me voy a ahorrar en mantenimiento, el mantenimiento es prácticamente mínimo y todos estos beneficios compensan también el costo del vehículo, y a la larga, cuando uno mira hacia atrás, dice, he gastado muchísimo menos en un vehículo eléctrico, un vehículo que no vibra, un vehículo que no genera emisiones, que no genera el smog ese que tanto afecta en enfermedades cardiovasculares, en las ciudades, como las contamina, la calidad de aire, es decir, beneficios puntuales. Y a la pregunta,
puntual, sí, totalmente. Está totalmente planificada una política transversal. Y en cuanto al transporte público, esto es sumamente importante. Nosotros, a través de la movilidad eléctrica, no estamos hablando de reemplazar esos cerca de 1 millón de vehículos de combustión interna por 1 millón de vehículos eléctricos. No, estamos impulsando una movilidad sostenible y la movilidad eléctrica es parte de los componentes de una movilidad sostenible, lo que es peatonalización, humanización de las calles, recuperación de los espacios públicos, el transporte público, que tiene que ser de calidad. Pero estos son cambios que serán graduales. Y dentro de esos componentes está la movilidad eléctrica, que incluye definitivamente lo que son los buses, el transporte de carga, todo lo que es la movilidad en general, electrificarla. Eso va a representar ahorros importantes para el bolsillo de los panameños, de los productores y del consumidor final. Diputado Edison, se suma Icar Reyes a esta entrevista. Icar, ¿qué te parece esta nueva norma? Interesante desde el punto de vista de políticas públicas. Y lo hemos hablado siempre, políticas públicas sostenidas y sustentables. Y le explico esto rapidito, diputado Proce, porque yo me acuerdo que en la administración del presidente Torrijos estaba el tema del boom todavía del combustible, y me acuerdo que estaban usando gas. Se está usando gas. De repente, de un día a otro, se dejó usar el gas, casualmente para abaratar costo del combustible. Sí. ¿Por qué? Porque esa política pública no fue ni sostenible, ni fue, o sea, como política que trascendiera administraciones. Esto es oficial, esto es, como decir así, compro yo mi carro eléctrico y de repente me dejan en el aire, diputado. ¿En el aire te refieres a cómo? A que, bueno, usted está hablando... no es sostenible. Que no es sostenible, yo me quedo de repente con una compra exacta y una inversión que de repente no va a haber un respaldo desde el punto de vista de políticas. No. Estamos hablando de una corriente que cada día toma más fuerza y lo hemos visto en las economías más importantes del mundo. Precisamente hace muy poco lo que son los Estados Unidos ha hecho anuncios importantísimos, audaces en temas de movilidad eléctrica, países del primer mundo, varios países en América Latina. Costa Rica ya tiene una ley de movilidad eléctrica. Panamá sí viene siendo uno de los primeros países en la región también que tiene una ley de movilidad eléctrica. Colombia ha hecho inversiones importantes hacia la movilidad eléctrica, siendo el país que también ya más ha invertido en términos de transporte público, en términos de vehículos eléctricos, entre otras cosas. Pero esto es una política que conviene directamente a lo que es la reactivación económica y una reactivación sostenible. Solamente en este año se van a instalar más de 150 estaciones de cargas de vehículos eléctricos que van a dar empleo, que van a generar empleos directos e indirectos, van a abaratar los costos, porque las personas, por lo menos todos los conocidos que tengo que tienen vehículos eléctricos, me decían, me gastaba $60 en 2 semanas, ahora se gastan $7 en 2 semanas. Y esto no solamente hablando de vehículos eléctricos, esto es un catalizador hacia las energías renovables. Mire, sin duda tenemos que migrar, pero hay una contradicción enorme y quiero saber desde la Asamblea, ¿cómo vamos a hacer para cambiar el modelo de uso de este tipo de vehículos y movilidad? Y nos vamos a concentrar en lo que está pasando con el transporte público en este momento. O sea, lo que está pasando en el transporte público es que el modelo actual del transporte público ya colapsó. Y de varios sectores ya hay petición a gritos que aquí cambie la ley de transporte porque no beneficia al usuario. O sea, mi pregunta va dirigida a que, o sea, ¿cómo pretendemos cambiar la movilidad a la movilidad eléctrica con el transporte si nosotros hoy día no sabemos qué hacer con el transporte público que sigue prestando un pésimo servicio, que es un negocio que no representa ya ganancias para quienes por años se han dedicado a esto y en el peor de los casos que sigue siendo politizado a través del otorgamiento de cupos en este país? Bien, un punto esencial es que desde la Asamblea se hacen los esfuerzos que se puedan corregir a nivel legislativo. Por ejemplo, yo estoy totalmente en la sintonía de que en Panamá tenemos que mejorar el transporte público porque no es un transporte público eficiente. Todavía vemos esos vehículos de combustión que generan tanta contaminación, entre otras cosas. No obstante, una ley no cambia directamente algo que necesita presupuesto, algo que necesita ejecución, algo que necesita planificación y algo que se genera ese espacio desde lo que es el sector ejecutivo. La Asamblea, sector legislativo, se hacen las políticas legislativas, lo que se puede impulsar. Y en este caso, lo que es la movilidad eléctrica, precisamente no es solamente acerca de vehículos privados, sino también busca impulsar lo que es el transporte público eléctrico, que va a representar ahorros millonarios. Y para poner un ejemplo, el sector público en el presupuesto destina
cerca de 50 millones en solamente combustibles por año. Eso en 10 años estamos hablando de 500 millones de dólares en el pago de gasolina y de diésel, solamente combustible para lo que son las flotas del sector público. Si nosotros apostamos a la movilidad eléctrica, hacemos un recambio, nos vamos a estar ahorrando mucho más de la mitad de eso, es decir, tendríamos más de 250 millones libres para que el Estado destine ese dinero en áreas más críticas, en salud, en educación, en otras áreas muy importantes. ¿Sabes qué, Icar? La gente pregunta por acá. Sí. Dice, la alcaldía adquirió hace un tiempo un bus eléctrico. Sí. ¿Dónde quedó? Lo ¿Cómo paseamos por el logramos casco que antiguo, esto me acuerdo. funcione y que se quede sin malgastar los fondos públicos que definitivamente vamos a invertir en esta nueva modalidad? Yo estoy totalmente, me uno a esos cuestionamientos. Yo pienso que hemos tenido una gestión alcaldicia muy deficiente, sin visión, muchos planes que podrían estar adecuando a Panamá a ser la ciudad más importante y que se note, no solamente de Centroamérica, sino de las más importantes de la región. Y pues son esfuerzos que lamentablemente no se están viendo y yo sí considero que la alcaldía hay que rescatarla y que este tipo de esfuerzos desde el punto de vista legislativo, siendo una política transversal, una política que nos tomó 30 meses de trabajo sentados con todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la movilidad eléctrica, sentados con el sector privado, con las ONGs, con las comunidades, recibimos aportes de más de 200 personas y en 30 meses logramos la consecución de esta política que ahora ya pasa del nivel legislativo a lo que es la ejecución. Y ahí se va a necesitar muchísimo lo que es ese apalancamiento dentro de lo que son las autoridades locales. Las autoridades locales también juegan un papel importante para lo que es lograr esa movilidad sostenible que va mucho más allá de la movilidad eléctrica. La peatonalización de nuestra ciudad, más aceras, más ciclovías, ciclovías segregadas, transporte público de calidad. Todo esto tiene que converger. Y una sola ley no es el camino. Esto es esfuerzos colectivos entre todos los tomadores de decisión. Bueno, y Carreyes, ¿tiene alguna pregunta más sobre el tema o pasamos ya a dos temas que tenemos pendientes? Solamente este tema, Castalia. 30 meses de análisis y debate. O sea, que es una ley robusta, muy consensuada y consultada. Totalmente. Políticas públicas que trasciendan administraciones y sostenibilidad. El tema de los concesionarios que van a traer esos tipos de autos, ¿también se pensó en eso? ¿O una sola persona es la que domina el mercado? ¿Cómo se trabajó este tema? Definitivamente que si fuese una sola persona la que traería los vehículos, yo no estaría participando en esto. Es una ley que busca precisamente lo que es liberar muchísimo el mercado, desde lo que es la carga de los vehículos eléctricos hasta quien traiga precisamente estos vehículos. Hoy en día las opciones cuando las personas van a buscar un vehículo eléctrico no son muchas. Generalmente son vehículos de gama alta. Esta ley, al potenciar la movilidad eléctrica, al potenciar las estaciones de carga, a potenciar toda la regulación necesaria, va a permitir que en Panamá tengamos vehículos de gama alta, de gama media, de gama baja y hayan opciones. Y cuando esa persona que hoy dice, voy a hacer un cambio de carro, yo voy para 10 años con el mío y en algún momento voy a tener que cambiarlo, pero voy a poder tener más opciones que las que tengo hoy, gracias a esfuerzos como la ley de movilidad eléctrica y a esfuerzos que también se van a ir dando paulatinamente con políticas de esta naturaleza. Bueno, aquí me pregunta por un tema rapidito, mire, y es bastante interesante. Hoy casi el 70% de la energía es por hidro, 30 es termo. ¿Se aumentaría la producción de termo o de gas? Eso sería incrementar el consumo no renovable. ¿Estaríamos entonces para atrás en el tema de energía verde? Pregunta este televidente. Precisamente el objetivo ulterior que tiene esta política es la reducción de los gases de efecto invernadero y desde el objetivo, en el primer artículo lo dice, potenciar las energías renovables. Esto le va a meter el acelerador a la transición energética. Sí. Panamá tiene que empezar a diversificar su matriz energética y apostar a incrementar la capacidad con energías renovables, entiéndase, energía solar, energía eólica, y que podamos abastecer estos vehículos con energía solar. Imagínense eso, imagínense el ahorro que representa para ese consumidor que si antes se gastaba $80 en 2 semanas, ahora se va a gastar $6 y un vehículo que pueda ser recargado incluso con energía solar. Y nosotros establecimos disposiciones categóricas donde permite la viabilidad de poder cargar todos estos vehículos con energías renovables. Bueno. Bien, cambiamos de asunto. Diputado, tenemos que aprovechar para analizar junto a usted otros temas que han hecho noticia desde la Asamblea y pese a los cuestionamientos, pues finalmente el Ejecutivo ha aprobado la creación de nuevos corregimientos, no solamente en Boca del Toro y otros. Su opinión al respecto
sobre los beneficios que se supone va a traer esta creación de estos nuevos corregimientos? Bueno, yo no veo ningún beneficio. He votado en contra de todas esas políticas nefastas. Eso lo único que va a promover es más clientelismo. Clientelismo porque mientras más dividen, la matemática les da. Y es por eso que la gente se sorprende. ¿Cómo es posible que yo voto y siempre tengo las peores opciones? Bueno, las peores opciones están ahí porque el sistema está hecho para perpetuar a las peores opciones, con todas estas fórmulas de cociente, medio cociente, que no hacen más que burlarse de la conciencia de la gente y poder seguir eligiendo personas que no tienen votos, simplemente tienen fórmulas. Y ese es el papel que entran a jugar los corregimientos, porque es más fácil dividir y poder manejar 2.000 personas para esa gente que compra votos que comprarle el voto a 100.000. Entonces, es muy nefasto que la Asamblea se esté prestando para esa politiquería, para hacer favores a personas que simplemente quieren mantenerse en el poder y estar haciendo corregimientos de 80 personas. Eso da vergüenza. O sea, ¿cómo fue el debate esto en la Asamblea? O sea, ¿en base a qué estudios se sustenta y se aprueba una iniciativa como esta? Es que yo realmente te diría que ahí no hay debate, por lo menos cuando llegan ese tipo de políticas. Eso no es debate. Eso es sentarse a estar perdiendo el tiempo escuchando personas sustentando algo sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de argumento científico. Estar literalmente perdiendo tiempo que a cada quien se le va ocurriendo los corregimientos. Hasta el último día sale gente diciendo quiero corregimientos. O sea, realmente ese no es el papel que una asamblea debe estar llamada a jugar. A mí me parece que sí hay avances que se han dado, hay políticas interesantes que se han discutido, pero también hay unas metidas de patas tremendas que realmente si pudiésemos eliminar todo eso de un plumazo o a las nuevas generaciones políticas que entren, hay que reconsiderar. El país no puede estar dividido en corregimiento, el país quiere soluciones, el costo de la vida, el costo del transporte, la energía, tantas cosas necesarias. ¿A su juicio esto obedece a un interés meramente político de quienes presentaron esta propuesta? Hablemos directa con nombre y apellido del diputado Benicio Robinson, que dicho sea de paso, y pido permiso, un paréntesis. En medio de la campaña interna del PRD, pues precisamente este fin de semana, el diputado Benicio Robinson ha sido consultado por nuestros colegas en Bocas del Toro sobre sus aspiraciones y sobre a quién apoyaría en las próximas elecciones, y esto fue precisamente lo que compartió. Donde nosotros mantenemos todavía la esperanza del candidato nuestro, que es Gaby Carrizo, para el 2024. Yo no sé si él tomó la decisión de retirarse. Bueno, hasta hoy es mi candidato. Si mañana él dice otra cosa, ya será la responsabilidad de ellos. Pero no tiene que ver una candidatura presidencial con una administración del partido. Los PRD que estamos presentes, hacemos un llamado de que dejen de desacreditar a los que pierden y vamos a apoyar a las elecciones que nosotros tenemos, porque eso es lo que nos garantiza llegar al 2024 y repetir un periodo más. Bien, quisiera conocer su opinión. Hay quienes han asegurado, y ya lo deberían advirtiendo, y claro, usted sabe más que yo, que precisamente favor se paga con favor. ¿Usted qué opina, diputado? Mira, así como el diputado guarda la esperanza de que puedan repetir, pues yo guardo la esperanza de que podamos barrer con la politiquería en el 2024. Yo creo que estamos cansados de ver politiquerías y ver un órgano legislativo que simplemente está ansioso, está loco, está embriagado de poder y de estar pasando políticas para satisfacer intereses netamente electorales. Eso es un problema. Eso simplemente denota ese tercermundismo que todavía existe dentro de un parlamento que hace leyes a la medida. La ley está del blindaje para los diputados, por ejemplo, o todos los corregimientos, o la reelección de la UNACHI. Yo creo que hay muchos temas que revisar y definitivamente con el diputado o cualquiera, porque no es el único que ha propuesto corregimiento. Yo creo que aquí cada vez que estallan los problemas del país, lo único que se le ocurre a varios de los colegas son corregimientos. Sí. Eso es un problema, definitivamente. ¿Y vienen más? ¿Cuántos más están por aprobarse? Te digo, esto es algo que en un parpadeo
se les ocurre crear corregimientos. Pasa un accidente, se sale algo en corregimientos. Sube la gasolina, sale otro diputado pidiendo corregimientos. O sea, esto es algo insostenible, esto es algo que simplemente responde a la falta de lo que es conocer la gestión legislativa, a la falta de compromiso con el trabajo legislativo, con la fiscalización, con tantas tareas que se pueden hacer desde el Parlamento, pero no, parece que corregimientos es lo que va a resolver todo en este país. Mire, nosotros en breve, y para que tengan conocimiento nuestros televidentes, hoy tenemos, ahorita, en minutos, porque creo que ya está conectado, al representante de Bastimento, porque hay que escuchar a la gente de Bocas del Toro, porque aquí mucha gente se ha puesto, muchos sectores se ha puesto, pero ¿qué piensa la gente en Bocas? Va a ser interesante escuchar la opinión de este representante de corregimiento. Yo no puedo terminar esta entrevista, diputado, sin preguntarle sobre su carrera política como independiente y la gran pregunta del millón, ¿por qué Edison Brose no se sumó al movimiento Vamos? ¿Qué planes tiene usted como político independiente en este país? Bien, mira, Castalia, yo entré como independiente y no está dentro de mis planes, digamos, afiliarme a ningún tipo de agrupación de ninguna naturaleza. No obstante, a los buenos candidatos los voy a respaldar, sean de Vamos, sean de otra corriente. La gente buena la voy a respaldar. Yo pienso que si nosotros queremos un 2024 con más esperanza, precisamente, tenemos que ver la oferta electoral y que sea una oferta electoral positiva, buena. Entonces, yo estoy enfocado en planes que estaré anunciando prontamente, pero puede saber, y como ya lo saben mis compañeros de bancada, así como hemos trabajado en la bancada independiente, así como hemos tenido conquistas importantes, así como hemos tenido leyes, que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. La bancada independiente no solamente se dedica a hacer los cuestionamientos, a hacer las críticas, no. La bancada independiente hoy cuenta con leyes muy importantes de país y de todos los diputados independientes, y hemos logrado eso con una articulación y trabajo en equipo. Bueno, ese trabajo en equipo, por lo menos por parte de Edison Brose, se va a mantener en todo este tiempo, y las buenas unidades las estaré respaldando. Quiero agradecerle, diputado Edison Brose, él es diputado independiente, esta mañana con nosotros aquí en Noticias AM analizando todos estos temas. Gracias. Buen día. Muchas gracias.